Dale. Bueno, vamos a hablar hoy de abdomen agudo, pero antes de hablar de abdomen agudo vamos a empezar primero hablando un poco lo que es dolor abdominal. Y decimos que el dolor abdominal es un síntoma que es inespecífico, pero que puede tener varias causas. Hay una causa que es intraabdominal, que evidentemente es la principal y la que va a formar parte del diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. Pero también hay otras causas que son extraabdominales y hay enfermedades sistémicas que también pueden dar dolor abdominal. Cuando uno habla de dolor abdominal, requiere una historia clínica y una exploración muy detallada de todo el síntoma que ya vamos a ir viendo. Y lo primero que hay que hacer es evitar la analgesia y la antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque esto encubre el diagnóstico, retarda el diagnóstico y complica al paciente y al médico. Fíjense ustedes que el dolor es la causa más frecuente de consulta en servicios de urgencia. Aproximadamente el 50% de la gente que va a la guardia consulta por algún tipo de dolor, ya sea traumatológico, abdominal o torácico. Esto es aproximadamente en la atención primaria de un 15 a 20% y a nivel hospitalario un 10%. Lo importante es empezar a caracterizar el dolor, es decir, el dolor es continuo, el dolor es intermitente, el dolor es cólico o el dolor es subintrante. Cuando uno habla de subintrante es aquel dolor cólico. El dolor cólico uno para semiografiar el dolor dice de la siguiente manera. ¿Dónde tengo un...? Esto es cero, acá empieza el dolor, llega a un pico, baja, vuelve a cero, y esto es un periodo que se llama acalmia. Esto se llama acme del dolor, que es el pico del dolor cólico. Comienza en umbral de cero, comienza el dolor, comienza a disminuir, hay un periodo de acalmia, vuelve a cero y vuelve a repetir. Ese es el dolor cólico típico. ¿Sí? El cólico, el dolor subintrante, es aquel que comienza en cero, hace el pico del acné, viene, pero no llega a un umbral cero de vuelta. Queda acá y repite el cuadro. Queda acá y repite el cuadro. Entra y sale, con un dolor de base que no calma, o sea, no tiene el periodo de acalmia. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros llamamos cólico subintrante, que es muy típico en algunas vesículas que se complican. Entonces, es importantísimo semiografiar el tipo de dolor. Si el dolor es continuo, si el dolor es cólico, si el dolor es subintrante. ¿De acuerdo? El tipo de dolor, visceral, parietal o referido, eso lo van a ir viendo con el tiempo. Lo importante de esto es que de los pacientes que tienen dolor abdominal, que vienen a la guardia, el 25% necesita de alguna intervención quirúrgica para calmar su sintomatología. O sea que es muy importante el semiografiar el dolor abdominal. Y esto que dice que el abdomen agudo no siempre es quirúrgico, es así, porque hay procesos que son extraabdominales que pueden simular un abdomen agudo. Por lo tanto, uno cuando viene un paciente a la guardia con dolor abdominal, luego de hacer una exhaustiva anamnesis y un buen examen físico,
hay que hacer procedimientos diagnósticos lo más rápido posible, porque va a depender de la rapidez del diagnóstico, el tratamiento que le vamos a hacer y la eficacia de ese tratamiento que le vamos a hacer al paciente. Esta es una clasificación que habla, Bocuse hizo una muy buena clasificación en donde dice que los padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata, ya vamos a ver cuáles son, los padecimientos abdominales que no requieren cirugía y los padecimientos extraabdominales que simulan ser un abdomen agudo. Estos son evidentemente abdómenes agudos quirúrgicos que sí necesitan cirugía porque son abdómenes agudos inflamatorios peritoneales. ¿Cuáles son? La más frecuente de todas, la apendicitis aguda. Después tenemos la obstrucción intestinal, la perforación de víscera hueca, la colecititis aguda complicada, aneurisma desecante de aorta abdominal, trombosis mesentérica, embarazo ectópico, torsión de quiste, roto por supuesto, complicado, torsión de quiste de ovario, torsión testicular, pancreatitis aguda grave, necrohemorrágica. Esto es, siempre es dable aclarar que la pancreatitis aguda no es quirúrgica de entrada. Lo que se opera en la pancreatitis aguda grave son las complicaciones de esta necrohemorragia, que es el flemón, el absceso, el pseudoquiste, la fístula pancreática, etc. Lo que se opera en una pancreatitis aguda grave son las complicaciones. ¿Estamos? Padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Las úlceras gastrodenales, las gastritis erosivas, etcétera, etcétera, que de entrada no van a requerir cirugía, salvo que tenga una complicación. Usted sabe que las úlceras, tanto gástricas como duodenales, se pueden complicar. ¿De qué se pueden complicar? Se pueden perforar, pueden obstruir y dar un síndrome pilórico, por ejemplo, si es una úlcera prepilórica, y dar un pilorismo. O pueden penetrarse al páncreas y dar una pancreatitis por una úlcera penetrada desde el duodeno al páncreas, o puede dar una hemorragia digestiva. Esas son complicaciones de la enfermedad ácido péptica, que no tiene nada que ver con esto. O sea, la úlcera gastrodenal no complicada, la gastritis erosiva, la gastritis crónica, son patologías no quirúrgicas, son de ente y de tratamiento clínico y gastroenterológico. Todas las hepatitis, evidentemente, son de tratamiento médico. El absceso hepático es una consecuencia o una complicación, eso sí va a necesitar un drenaje quirúrgico que generalmente es por vía percutánea. Las gastroenteritis, las ileitis, la infección de la vía urinaria, el cólico renal, que muchas veces uno aparece como un cuadro vesicular y lo confunde. La enfermedad pélvica inflamatoria, la HEPI en las mujeres, la enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres en la actividad sexual es lo más frecuente dentro de las patologías ginecológicas. Entonces, uno cuando tiene un abdomen agudo inflamatorio, por ejemplo, el más típico de todo, la apendicitis aguda, en una mujer de 20 años, de 20 a 40 años, lo primero que tiene que hacer es diagnóstico diferencial con enfermedad pélvica inflamatoria. Que no sea que tenga un quiste de ovario, que tenga una anexitis, etcétera, etcétera, o un embarazo ectópico que no está complicado, que no se ha roto, pero que está dando sintomatología. Son todas cosas que uno debe valorar en estos pacientes que en donde hablamos de padecimientos abdominales que no requieren cirugía de urgencia. La peritonitis primaria espontánea. Esto se da en la cirrosis. Usted sabe que la cirrosis hepática produce una hipertensión portal manifiesta con varices esofágicas y con ascitis. Esa ascitis se puede infectar y dar una peritonitis primaria espontánea. Esa no se opera, esa se trata. ¿Por qué? Porque es una infección del líquido ascítico de un paciente cirrótico que evidentemente tiene una baja inmunidad y una baja respuesta
a las defensas del organismo. Entonces, ese paciente no se opera. Cuando más, se puede hacer una punción que sirve para dos cosas: para drenar el líquido ascítico y mejorar su mecánica respiratoria, y para analizar bacteriológicamente qué es el bicho que se ha metido adentro. Y a través de eso, hacer un tratamiento. La fiebre mediterránea, la epilepsia, porfiria, son todas cosas raras, pero en general lo que interesa acá, un paciente que viene con antecedentes de enolismo crónico, que ya tiene una biopsia hepática de cirrosis, viene con un cuadro de distensión abdominal, lo primero que uno debe pensar que lo que tiene es una cirrosis descompensada. La cirrosis descompensada produce mucha ascitis y puede producir mucha hipertensión portal. La hipertensión portal va a producir a nivel del esófago las varices esofágicas, y el peligro de ese paciente que tiene una cirrosis descompensada es que haga una hemorragia digestiva por rotura de sus varices. Entonces, el tratamiento va por otra línea. El cirrótico es un paciente que debe ser muy bien valorado desde el punto de vista multisistémico. El clínico, el cirujano, deben valorar realmente cuál es el procedimiento a seguir y si es conveniente o no hacer una punción abdominal diagnóstica, porque a veces con la punción abdominal uno mete el germen. Así que hay que tener cuidado con el paciente cirrótico descompensado que tiene ascitis. Y bueno, esto lo sabemos desde cuando éramos estudiantes. El infarto agudo del miocardio puede dar clínica de dolor abdominal, sobre todo cuando se infarta la cara diafragmática. Las pericarditis, la neumonía de base derecha puede dar dolor abdominal que parece una colecistitis. Y la cetoacidosis diabética, el enfermo que se descompensa su diabetes. La insuficiencia suprarrenal, esto ya es mucho más rebuscado, algunas púrpuras, la anemia de células falciformes, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando un paciente viene a la guardia con dolor abdominal? La edad, el sexo y la localización, la intensidad y la cronología del dolor. Los factores que pueden modificar el dolor, como es los movimientos respiratorios, y los síntomas relacionados con el dolor. Si tiene vómitos, si al movilizarse duele, y esto es muy importante, la movilización. Si un paciente que a la movilización tiene dolor abdominal, seguramente está comprometido su peritoneo, seguramente está haciendo algún abdomen agudo inflamatorio. Entonces siempre, cuando hablemos de dolor, tenemos que tener en cuenta la edad y el sexo. ¿Por qué? Porque hay patologías de pediatría, de la edad adulta y del geronte que son típicas. Entonces es importante saber bien a qué grupo etario corresponde el paciente que estamos viendo. Y el sexo, evidentemente, por la patología ginecológica y la patología uretroprostática en el hombre, son dos temas muy importantes que hay que tener en cuenta dependiendo del sexo y la edad de la paciente. Si tiene náuseas, si tiene vómitos, cómo está el ritmo intestinal, si tiene diarrea, si tiene constipación, si ha tenido fiebre o no, si tiene síntomas urinarios asociados al dolor abdominal, si es una mujer, si tiene dispositivos intrauterinos, si está tomando anticonceptivos. Es fundamental la anamnesis para ver qué síntomas acompañan al dolor abdominal. Una vez hecho la anamnesis y el examen físico, vamos a recurrir a los estudios complementarios. Bueno, el laboratorio de rutina, y va a depender del tipo de dolor y la localización del dolor, lo que vayamos a pedir. La rutina siempre, con su función renal evidentemente. Y después veremos si hace falta pedir un hepatograma o no, depende del cuadro o la sintomatología. Si hace falta pedir amilasas o no. La amilasemia, usted sabe que
en la sospecha de pancreatitis aguda va a hepatograma más amilasa en sangre, siempre y cuando no haya pasado más de 24 horas de dolor. Si el enfermo viene con dolor hace 3 días, la amilasa en sangre no sirve porque va a dar normal. Lo que hay que pedir es amilasuria, pedir la amilasa en orina, porque esa sí tiene mayor duración, más de 72 horas. Entonces, un paciente con dolor abdominal con sospecha de pancreatitis aguda, en las primeras 24 horas la amilasa sirve en sangre. Pero un paciente con dolor abdominal con sospecha de pancreatitis de 2 días de evolución, la amilasa en sangre no sirve. Hay que hacer amilasuria. ¿Está? Eso asociado a hepatograma. Para ver, ya vamos a ir. Uno, cuando pide un hepatograma, hay que saber para qué lo pide. Si uno sospecha que es una pancreatitis, acá en nuestro país, la pancreatitis aguda tiene 2 etiologías principales. Una es la litiasis y otra es el alcohol. Después hay un montón de otras enfermedades que pueden dar pancreatitis o de vicios que pueden dar pancreatitis, hasta alérgica, hasta micótica. La pancreatitis puede ser de múltiples causas. Pero lo más importante es saber que un enfermo que viene con una pancreatitis con sospecha de una pancreatitis aguda puede ser de origen litiásica o de origen alcohólico. Y eso nos ayuda mucho luego de hacer el examen físico, que sea el pedido de laboratorio. El laboratorio, cuando uno pide un hepatograma, ¿también un café hace falta? Cuando uno pide un hepatograma, ¿y para qué sirve el hepatograma? Y bueno, si el enfermo viene con dolor abdominal, que comenzó siendo cólico, que después se hizo continuo, y que apareció con colurio, empezó a orinar oscuro, le vemos la conjuntiva y la tiene amarilla, la tiene histérica. Entonces decimos, este enfermo, ojo, está con un cuadro abdominal, con dolor abdominal, con ictericia, puede ser una pancreatitis, puede ser un síndrome coledociano de comienzo, o puede también empezar a tener una colangitis. O sea, uno tiene que empezar a diagramar en su mente diferentes diagnósticos dependiendo del tipo de clínica que tiene el paciente. Tanto para la pancreatitis como para la colangitis, que es la infección de la vía biliar secundaria a la migración de un cálculo desde la vesícula a la vía biliar, es una colangitis. La colangitis tiene una triada sintomatológica que es dolor, ictericia y fiebre. Dolor, ictericia y fiebre. Esa es la triada sintomatológica. El síndrome coledociano, que nosotros decimos síndrome coledociano, es una ictericia obstructiva, secundaria a un cálculo que migró desde la vesícula a la vía biliar. Y entonces ese cálculo, que no da fiebre de comienzo, no da una colangitis, sino que da un síndrome ictérico por ictericia obstructiva. ¿Sí? Si ese cálculo que está sobrenadando en la vía biliar, que ha migrado de la vesícula y está sobrenadando en la vía biliar, se enclava en la papila, da un cuadro pancreático. ¿Por qué? Porque produce hipertensión de la vía biliar por el cálculo que se enclavó en la papila. Eso hace activar las proenzimas pancreáticas y la autodestrucción del páncreas con una pancreatitis por hipertensión biliar. ¿De acuerdo? Entonces, un enfermo que viene con dolor abdominal, lo primero que tenemos que ver de este tipo, hablando de dolor abdominal, que sospechamos una pancreatitis, si está ictérico o no, y si tiene fiebre o no. Y en la mente, inmediatamente, tener 3 diagnósticos: pancreatitis, colangitis, síndrome coledociano. Para eso, después del examen, el laboratorio es fundamental. Y en ese laboratorio, ¿qué le vamos a pedir? Un hepatograma, porque el hepatograma nos va a indicar si este enfermo está con ictericia obstructiva o no. Y entonces tenemos que saber que el hepatograma está formado por la GOT, la GPT, que son las 2 enzimas hepáticas, hepatocelulares. Y luego tenemos 3 enzimas de colestasis. ¿Qué es colestasis? Colestasis es el enlentecimiento de la circulación biliar a través de los canalículos biliares intrahepáticos y la vía biliar extrahepática. Enlentecimiento de la circulación biliar a través de los canalículos biliares intrahepáticos y la vía biliar extrahepática. Esas 3 enzimas son fosfatasa alcalina,
la gamma glutamil transpeptidasa, que es la gamma GT, y la 5-nucleotidasa. Son 3 enzimas de colestasis. Nosotros usamos 2 acá, FAL y gamma GT. Entonces, si yo leo un hepatograma en donde tengo la FAL en 200, 300, 500 y donde tengo la gamma GT en 700, ya estoy hablando de que este enfermo tiene una colestasis. Ahora, probablemente sea una ictericia obstructiva, pero yo no lo sé si no tengo otros estudios. Yo con el hepatograma leo es que tengo una colestasis. Ahora, vamos a ver la GOT y la GPT. Si la GOT y la GPT están levemente elevadas, es por el edema que se produce del hepatocito debido a la obstrucción biliar. Entonces, la GOT y la GPT, que son enzimas hepatocelulares, o están normales o están levemente aumentadas. Si uno tiene una elevación franca de la GOT y la GPT, sospechar que hay una lesión hepatocelular. ¿Cuáles son? Las hepatitis tóxicas, que a veces vienen con dolor abdominal, porque hay muchas hepatitis tóxicas que tienen dolor. ¿Y por qué tienen dolor? Porque se distiende la cápsula de Gibson, y cuando se distiende la cápsula de Gibson duele, ¿sí? Entonces, tiene dolor abdominal, tiene ictericia, creemos que puede tener una ictericia obstructiva, y resulta que tiene 4.000 de gamma GT y 3.000 de GOT. Descartamos la ictericia obstructiva. Acá hay una lesión hepatocelular con necrosis del hepatocito que está dando esta elevación hepatocitaria de las GOT y las GPT. ¿Está? Eso es interpretar un hepatograma. Ahora, si yo tengo GOT y GPT normales o levemente elevadas y gamma GT y FAL bien elevadas, sospechamos que la ictericia es obstructiva. La confirmación de la ictericia obstructiva no lo da el hepatograma, lo dan los estudios por imagen. ¿Está? Entonces, nosotros tuvimos la clínica, el hepatograma, y le vamos a hacer el estudio más rápido que se pueda, que es la ecografía abdominal. Y en la ecografía abdominal, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 2 cosas. Bueno, la bilirrubina no la dije porque es obvio, pero la bilirrubina va a tener aumento de la bilirrubina total a predominio directa. ¿Por qué de directa? Porque vino la bilirrubina indirecta al hígado, se conjugó y sale como directa, pero no puede salir porque está obstruida. Entonces, ¿qué? Eleva la bilirrubina total a predominio directa. ¿Está? Claro, sí, está bien, la bilirrubina es fundamental. Pero yo lo que más quiero y lo que les cuesta a los chicos es interpretar el hepatograma en la zona de enzimas. La bilirrubina, si está ictérico, la bilirrubina total va a estar aumentada, y si es obstructiva, la directa va a estar predominante. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que estar para el paciente ictérico, Franco? Más de 1 miligramos. En el caso de las hepatitis, ¿puede pasar que esté aumentada la bilirrubina a predominio directo? Puede ser en un comienzo, y también va a tener aumento de la FAL un poco. ¿Por qué? Porque hay una colestasis intrahepática por el edema del hepatocito que comprime la vía biliar intrahepática. Entonces la FAL está un poquito aumentada, pero vos tenés GPT bien aumentada. ¿De acuerdo? Entonces el hepatograma es fundamental. Luego hacemos la ecografía. La ecografía vamos a ver la vesícula y la vía biliar. En la vesícula nos dirá que tiene litiasis, que tiene cálculos, que nos va a decir la pared es fundamental, menos de 3 milímetros es lo normal, hasta 3 es lo normal, después de 3 uno ya empieza a hablar de engrosamiento de la pared vesicular. Si hay un engrosamiento de la pared vesicular, estamos hablando ya de que puede haber un cuadro policístico, ¿bien? Que es inflamación e infección de la vesícula. Y vamos a ver la vía biliar cómo está, si está ocupada o no está ocupada, y si está dilatada o no está dilatada. La ecografía sirve para eso. Muchas veces, ecográficamente, se pueden ver los cálculos, se puede ver la dilatación de la vía biliar, y a veces no. Cuando tenemos dudas, cuando ya nos habló la ecografía que tiene, vamos a decir, tiene la clínica, tiene el laboratorio, con bilirrubina directa, predominio directa,
con FAL aumentada, gamma GT aumentada, ecografía, litiasis vesicular, con sospecha de litiasis a nivel coledociano, nosotros estamos obligados a estudiar la vía biliar. ¿Cómo estudiamos la vía biliar? Mediante colangiografía. ¿Qué colangiografía conocemos hoy? La primera, la colangioresonancia. Luego, la endoscópica, la del CIPID. O sea, colangio, pancreatografía, endoscópica, retrógrada. Y la tercera es por punción, transparieto hepática. Uno normalmente comienza con la ecografía por resonancia, la colangiografía por resonancia. ¿Por qué? Porque es inocua para el paciente. Pero no hay que olvidarse que a veces es fundamental comenzar por el RCP. ¿Por qué? Porque el RCP te puede hacer diagnóstico y tratamiento. O sea, la colangio endoscópica retrógrada sirve para hacer diagnóstico y si ve un cálculo, le puede hacer una papilotomía y se le extrae el cálculo. O sea, diagnóstica y terapéutica. ¿Sí? Pero lo que quiero que les quede en mente que cuando a un paciente se le estudia la vía biliar, tenemos 3 métodos: colangioresonancia, colangio pancreato endoscópico retrógrado y por último la transparieto hepática. ¿De acuerdo? Bueno, esto aparte de todo eso, pero cuando aparte de lo que vamos a ver ahora, de todos estos estudios que se puede hacer, cuando uno habla acá, por ejemplo, de punción y lavado peritoneal, generalmente eso es en el abdomen agudo traumático, eso no lo vemos acá, eso lo ve mucho el hospital de urgencia. El enfermo que tiene un accidente automovilístico y tiene un trauma cerrado del abdomen, tiene varias cosas juntas. Por ejemplo, está con un hemoperitoneo o con una perforación del colon y tiene materia fecal en el abdomen. Entonces la clínica no es fácil, entonces ahí recurrimos a esto, a punción y lavado peritoneal. ¿Sí? Normalmente en el abdomen agudo que nosotros vemos acá en el sanatorio, no tenemos la necesidad de llegar a esto, ¿sí? Pero sí a la ecografía y la tomografía. 2 cosas de ecografía y tomografía. Cuando uno pide la ecografía abdominal, que es lo más rápido, la TAC de abdomen y la ecografía en realidad sirven para ver imágenes igual. Pero ¿qué diferencia hay para el abdomen la TAC con la eco? Y la TAC aumenta la sensibilidad y la especificidad del método. Es mucho más importante que la ecografía. La ecografía es abdominal, tiene mucho menos especificidad y sensibilidad y aparte es operador dependiente y aparato dependiente. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene dudas, de entrada pide la TAC, pero la ecografía para la parte hepato, bilio, pancreática es fundamental. ¿Está? Si ya hacemos el diagnóstico con la eco, ¿se pide igual la TAC? Depende de lo que sea. Si es una pancreatitis aguda, sí, claro, porque ahí va a tener otros criterios, los criterios de Baltasar para valorar en qué grado de pancreatitis tiene, etc. ¿Sí? Se pide recién a las 48 horas. Claro, sí, de entrada no. Yo siempre digo a los residentes míos, pedimos de entrada una ecografía. Tiene una pancreatitis edematosa, después de 48 horas se nota. Para recién hacer seguimiento. Ahora, si el paciente viene muy mal, le pido un ataque de entrada. Y después al 5.º día le repito el ataque. ¿Sí? ¿Tiene sensibilidad la ecografía por la parte pancreática? No, tiene menos sensibilidad que el TAC, pero sí tiene muy buena sensibilidad para la vía biliar y la vesícula. Sí. ¿Tenemos alta sospecha de que sea algo pancreático? Si tiene una pancreatitis edematosa, no hay problema, porque eso es generalmente un toque pancreático, porque pasó barro biliar o pasó una microlitiasis, pasó. Entonces yo me quedo con la ecografía hoy. 48 horas no está para ver bien, pero si el enfermo viene francamente, le pido un ataque de entrada. ¿Sí? ¿Está? Pero es muy importante la valoración clínica y la valoración de laboratorio con el hepatograma y las amilasas. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sí entramos en lo que es el abdomen agudo quirúrgico. A mí me gusta siempre definirlo en forma conceptual.
al abdomen agudo quirúrgico. Y decir que toda patología aguda del abdomen en algún momento va a necesitar del tratamiento quirúrgico para resolver su patología. Y eso es fundamental, o sea, es un enfermo que entra por la guardia y se le diagnostica un abdomen agudo, solamente con la cirugía va a poder resolver ese problema. Y eso lo tenemos que grabar en mente. ¿Y por qué es importante grabar sobre eso? Porque las horas que tenemos, dependiendo del abdomen agudo que tenga, es fundamental. Hoy nosotros vamos a ver abdomen agudo oclusivo. Pero cuando veamos abdomen agudo perforativo, cuando se perfora una víscera hueca y se derrama contenido gastrointestinal a la cavidad abdominal o se bloquea, tenemos pocas horas para hacer el diagnóstico y tratamiento y evitar que ese paciente pase de una contaminación peritoneal, a la que nosotros le decimos peritonitis química, a una peritonitis bacteriana que ensombrece totalmente el pronóstico del paciente. O sea que la intervención del médico de guardia es fundamental. Si yo paso 12 horas de diagnóstico de un abdomen perforado, lo tengo con un abdomen peritoneal grave. Si yo a un perforado lo opero en las primeras 4 a 6 horas, no pasa de una peritonitis contaminante química y nada más. Su pronóstico es totalmente diferente. Por eso es fundamental el conocimiento de estas cosas. Doctor, me preguntó un paciente con un abdomen perforado. Sí. ¿La clínica puede ser leve como para que uno no lo sospeche o por lo general los perforados son una clínica muy evidente? Lo vamos a ver, la clase que viene vamos a ver perforativos, pero ya te voy adelantando que existen dos tipos de perforaciones. Una llama perforación en cavidad libre y otra llama perforación primariamente bloqueada. Y cuando veamos la clase que viene, vamos a ver que generalmente las úlceras gastrodenales cuando se perforan en cavidad libre. Esas dan una clínica soberana de abdomen tal. Que después vamos a explicar bien todo lo que es. En cambio, si se perfora una enfermedad diverticular del colon, un divertículo, son microperforaciones que rápidamente se bloquean. Entonces, esas dan un abdomen agudo, pero localizado, no un abdomen tal. ¿De acuerdo? Entonces, depende del tipo de perforación y del órgano que se perfore y del tipo de perforación. Si es microperforación, macroperforación. Si es en cavidad libre, si es primariamente cubierto. ¿De acuerdo? Te cambia la clínica del enfermo, te cambia el diagnóstico, te cambia el pronóstico y el tratamiento de ese paciente. Porque no es lo mismo operar una úlcera gastrodenal perforada que un divertículo perforado. Porque al divertículo perforado de entrada no lo operar mucho más alto. ¿De acuerdo? Esos son todos los abdómenes agudos. Nosotros vamos a ver lo principal, que es el oclusivo, el perforativo y el inflamatorio peritoneal, que son las peritonitis.